Hola, buenos días, tardes o noches donde quiera que estén. Mi nombre es Farlek Enrique Ramírez Miranda y les vengo a presentar mi proyecto final de Histología y su laboratorio 2. En este proyecto abarcaremos los siguientes temas: mucosa nasal, sangre, hígado e intestino delgado. Así que comenzaremos con la mucosa nasal. Como introducción de la mucosa nasal, la región olfatoria se encuentra en parte del techo de cada cavidad nasal y en una extensión variable en las paredes lateral y medial contiguas. Está tapizada por una mucosa olfatoria especializada. En los tejidos vivos, esta mucosa se distingue por su color pardo amarillento leve, causado por pigmento en el epitelio olfatorio y las glándulas olfatorias asociadas. En esta otra imagen se señala la mucosa olfatoria y el epitelio olfatorio, que es pseudoestratificado, como el epitelio respiratorio. Sin embargo, es típicamente más grueso y carece de células caliciformes. En esta otra imagen podemos observar las células respiratorias olfatorias. Estas son neuronas bipolares con una dendrita dirigida hacia la superficie y un axón dirigido hacia el sistema nervioso central. El núcleo está rodeado por una cantidad regular de citoplasma. Es redondo y se localiza a un nivel intermedio entre los núcleos de las células basales y las de sostén. En esta otra imagen podemos observar las células de sostén, que son las células más abundantes del epitelio olfatorio. Los núcleos de estas células cilíndricas altas o células sustentaculares ocupan una posición más apical en el epitelio que los de otros tipos celulares. Estas células poseen microvellosidades abundantes en su superficie apical y muchas mitocondrias. Después tenemos las células basales, que son células redondeadas pequeñas, situadas cerca de la lámina basal. Sus núcleos con frecuencia están invaginados y se sitúan a un nivel por debajo de los núcleos de las células receptoras olfatorias. En esta otra imagen podemos observar que la mucosa nasal contiene varios cilios, largos y delgados con cuerpos basales típicos que surgen de la misma mucosa y se extienden radialmente en un plano paralelo al de la superficie epitelial. Los cilios suelen medir hasta 200 micras de longitud y pueden superponerse con los cilios de las células receptoras olfatorias contiguas. Y aquí tenemos las glándulas olfatorias o también llamadas glándulas de Bowman, que son una característica distintiva de la mucosa. Son glándulas tubuloalveolares cerosas, ramificadas, que envían sus secreciones proteicas hacia la superficie olfatoria a través. Ahora pasaremos al tema de sangre. Al igual que los otros tejidos conjuntivos, la sangre está formada por células y un componente extracelular. El volumen total de sangre en un adulto promedio es de alrededor de 6 litros, lo que equivale del 7 al 8% del peso corporal total. La acción de la bomba cardíaca impulsa la sangre a través del sistema cardiovascular para que llegue a los tejidos corporales. La sangre se entrega por una parte líquida, que es el plasma, y una parte sólida, que está compuesta por los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Comenzando con los eritrocitos, también llamados hematíes o glóbulos rojos, tienen una forma de disco bicóncavo de 7.5 micrómetros de diámetro, con una periferia oscura y un centro claro. Su función es transportar oxígeno a los tejidos corporales e intercambiarlo por dióxido de carbono, el cual es transportado y eliminado por los pulmones. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que confiere a la sangre el color rojo característico. Ya maduros carecen de núcleo y organelos. Su promedio de vida es alrededor de 120 días. Después tenemos a los leucocitos. Estos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Estos se clasifican en dos grupos: los granulocitos, que como su nombre lo dice, tienen gránulos específicos en su citoplasma, y los agranulocitos, que carecen de gránulos específicos. Primero comenzaremos con los neutrófilos. Estos constituyen la mayor parte de la población de los glóbulos blancos, en un 60 al 70%. Tienen un diámetro de 9 a 12 micras y también se caracterizan por las múltiples lobulaciones de su núcleo, pudiendo poseer 3 a 4 de estos.
Su función es la fagocitosis y destrucción de bacterias mediante el contenido de sus diversos gránulos. Después tenemos a los eosinófilos. Constituyen menos del 4% de la población total de glóbulos blancos. Son células redondas en su suspensión y en frotis sanguíneos, pero pueden ser pleoformas durante su migración a través de tejido conjuntivo. Tienen un diámetro de 10 a 14 micrómetros y tienen un núcleo bilobulado, en el que los dos lóbulos están unidos por un filamento delgado de cromatina, y estos se producen en la médula ósea. Prosiguiendo, tenemos a los basófilos. Estos constituyen menos del 1% de la población total de leucocitos. Son células redondas cuando están en suspensión, pero pueden ser pleoformas durante su migración a través del tejido conjuntivo. Tienen un diámetro de 8 a 10 micrómetros y su núcleo en forma de S que suele estar oculto por los gránulos grandes específicos que se encuentran en su citoplasma. Ahora pasaremos con los monocitos. Son las células más grandes de la sangre circundante. Tienen un diámetro de 12 a 15 micrómetros y constituyen del 3 a 8% de la población total de leucocitos. Su núcleo es grande, acéntrico, en forma de riñón o hendidura. Su citoplasma es gris azuloso y tiene múltiples gránulos azurófilos. Solo permanecen en la circulación unos cuantos días y, a continuación después, migran a través del endotelio de vénulas y capilares al tejido conjuntivo en donde se diferencian en macrófagos. Y para terminar con los leucocitos tenemos a los linfocitos. Estos constituyen del 20 al 25% del total de la población circundante de leucocitos. Son células redondas en frotis sanguíneos, pero pueden ser pleoformas cuando migran a través del tejido conjuntivo. Su diámetro es de 8 a 10 micrómetros y su núcleo es rígidamente redondeado e indentado que ocupa la mayor parte de la célula. Posee una localización acéntrica y su citoplasma se tiñe de color azul claro y contiene unos cuantos pequeños gránulos azurófilos. Y por último tenemos a los trombocitos. Estos son fragmentos celulares pequeños en forma de disco y sin núcleos, derivados de los megacariocitos de la médula ósea. Tienen un diámetro de 2 a 4 micrómetros. En las macrografías muestran una región clara periférica, el hialómero, y una región central más oscura, que es el granulómero. Tienen alrededor de 10 a 15 microtúbulos dispuestos en forma paralela entre sí, que le ayudan a las plaquetas a conservar su forma discal. Continuando con el tema, el hígado es la masa de tejido granular más grande del organismo y el órgano interno más voluminoso. Tiene un peso aproximado de 1500 gramos que corresponden más o menos al 2.5% del peso corporal de un adulto. Los componentes estructurales del hígado comprenden el parénquima, que consiste en coronas de hepatocitos anastomosados, un estroma de tejido conjuntivo que se continúa con la cápsula fibrosa de Gleason, de la cual hablaremos más adelante, y que contiene los vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y conductos biliares. También tenemos los capilares sinusoidales que conforman el conducto vascular entre los cordones de hepatocitos y los espacios perisinusoidales que se encuentran entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos. Después tenemos a los lobulillos, la unidad estructural hepática que tiene forma de prisma hexagonal de unos 2 milímetros de longitud y un diámetro de aproximadamente 1 milímetro. Los lobulillos están limitados por el tejido conectivo interlobulillar y el corte transversal aparecen casi hexagonales, aunque de tamaño variable. En el centro del lobulillo se encuentra una vénula relativamente grande, la vénula hepática terminal o vena central, en la cual desembocan los sinusoides. También encontramos la tríada portal, que son áreas triangulares situadas en los ángulos de los lobulillos hepáticos, constituidas por un estroma de tejido conjuntivo laxo, que contienen en su interior una rama de la arteria hepática señalada de color rojo, una rama de la vena porta señalada de color azul y un conductillo biliar señalado de color verde. Después tenemos los hepatocitos, que constituyen la célula principal del hígado. Están presentes alrededor del 80% de la población celular del tejido hepático y por lo general
Poseen 6 superficies orientadas hacia el espacio de Dis o hacia un hepatocito vecino, con el cual forman un capilar biliar. Son células poliédricas con uno o dos núcleos esféricos poliploides y un núcleo prominente. Presentan el citoplasma acidófilo con cuerpos basófilos y son muy ricos en orgánulos. También tenemos las células de Kupffer. Sus núcleos son más globosos que los núcleos aplaneados de las células endoteliales, y estos constituyen macrófagos fijos que contienen restos de eritrocitos fagocitados, por ejemplo, los fagosomas. Al igual que otros macrófagos, se originan de monocitos que llegan al hígado por el torrente sanguíneo. Y por último tenemos la cápsula de Gleason, que constituye una cápsula de tejido conectivo que rodea al hígado y que es más gruesa alrededor de la vena cava inferior y en el hilio hepático, donde el tejido conectivo de la cápsula continúa hacia el interior de la glándula. Para terminar con el último tema, así como con el proyecto, tenemos el intestino delgado. Este es el componente más largo del tubo digestivo. Se extiende desde el orificio pilórico hasta la unión iliocecal, donde se continúa con el intestino grueso. Es un conducto largo, en humanos que puede medir más de 6 metros de largo. Se divide en tres zonas: duodeno, que mide unos 20 centímetros aproximadamente, el yeyuno, que constituye la parte media, y el final, que se denomina ileón, y es el más largo. Al igual que el resto del tubo digestivo, el intestino está formado por una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Comenzando con la mucosa del intestino delgado, esta está formada por tres capas típicas que aparecen en el resto del sistema digestivo: un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. La superficie del intestino está tapizada por otras expansiones de la mucosa más pequeñas, de 0.5 a 2 milímetros de longitud, en forma de dedo de guante, denominadas vellosidades intestinales. Con ellas se aumenta enormemente la superficie epitelial y por lo tanto la cantidad de células epiteliales disponibles para la absorción. Cada vellosidad está formada por un epitelio cilíndrico simple que recubre su superficie. El epitelio está compuesto por diferentes tipos de células. Primeramente tenemos a los enterocitos. Son células absortivas, cilíndricas altas, midiendo 25 micras de alto aproximadamente, con un núcleo de localización basal. La superficie libre presenta un nítido borde en cepillo o chapa estriada, que con microscopía óptica se visualiza como un borde refringente de alrededor de una micra. El citoplasma muestra eosinofilia débil. Después tenemos a las células caliciformes. Estas presentan forma de cáliz con una parte apical más ancha y una parte basal estrecha donde se localiza el núcleo. El producto de secreción de las células caliciformes, que es la mucina, forma una capa que se adhiere a la membrana mucosa y la protege. También tenemos la lámina propia, que se compone de tejido conectivo reticular laxo, excepcionalmente rico en células. La lámina propia se extiende hasta la parte superior de la vellosidad y forma el núcleo de tejido conectivo de estas estructuras, además de ocupar el espacio entre las criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples de unos 400 micras de profundidad entre las vellosidades, denominadas, que se extienden a través de casi toda la lámina propia hasta la lámina muscular de la mucosa. También tenemos las células de Paneth. Estas se encuentran en el fondo de las criptas de Lieberkühn, donde se visualizan como células piramidales con núcleo basal y gránulos de secreción supranucleares muy eosinófilos. La capa muscular de la mucosa contiene dos capas de fibras que son una circular interna y una longitudinal externa. La submucosa está constituida por tejido conectivo denso, donde se puede aparecer adipocitos. En el duodeno, la submucosa contiene las denominadas glándulas submucosas o de Brunner, especializadas en la producción de una solución muy alcalina que parece tener la función de neutralizar el pH enormemente ácido del quimo producido por el estómago. Después tenemos otra capa, la muscular externa. Esta está formada por dos capas de músculo liso, la interna con células orientadas circularmente, mientras que la externa lo hace en forma longitudinal. Entre estas dos capas se encuentra el plexo de terminales nerviosas de Auerbach. Cada capa realiza un tipo de contracción con funciones diferentes.
Y por último tenemos la capa adventicia, que constituye un tejido conectivo que en algunas regiones está cubierto por peritoneo.